Mi nombre es Alex Mesa, soy doctorando del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente con una beca PIS. Trabajo en una tesis acerca de los límites del humor en la tradición occidental y bueno, mi marco teórico es bastante curioso, cuanto menos, porque he acabado estudiando sobre todo en profundidad desde estudios de género y queer, la filosofía de la diferencia y otros campos que en principio pareciera que no tienen mucho que ver con lo mío, pero al final sí, porque una de las cuestiones principales que me han hecho plantear es lo que sugiero en el título, que es pensar el límite. El título de la comunicación quizás es un poco, no sé si provocador, pero como mínimo estrambótico al menos, que es pensar el límite, transhumanistas, cyborgs, salamandras y humor, ¿no? Que parece un título así como un poco de términos elegidos al azar, pero bueno, que todos son términos relevantes para lo que quería comunicar. De hecho, la comunicación previa de Ricard me viene muy bien, porque hay algunas cuestiones que yo iba a tratar y está bien que las pueda pasar más por encima, porque en principio tenía muchas cosas de las que hablar. Cuando hablamos de pensar el límite, suena como algo abstracto, entonces creía que era importante hacer un primer planteamiento, ¿no? Previo para aclarar a qué me estoy refiriendo. Tenemos que partir de la hipótesis que parto yo, y es que el pensamiento occidental, el pensamiento que yo concibo no solo obviamente desde mi marco teórico como binarista, es decir, dicotómico, tiene una tendencia a la ilimitación. Esta tendencia se resume en una sentencia que ahora mismo, lo siento, pero no tenemos tiempo para poder explicarlo en detalle, pero luego remito a mi página web, donde se pueden ver comunicaciones anteriores y demás, donde he hablado en concreto de esto, que es la sentencia, la premisa de todo es posible, ¿vale? Básicamente, bajo esta sentencia del todo es posible, nosotros podemos entender las nociones de progreso y superación que rigen nuestro pensamiento en mayor o menor medida. De hecho, como pongo aquí, el capitalismo, no solo como sistema económico, sino como sistema global que abarca todo, porque tradicionalmente se tiene una tendencia a reducir al capitalismo como un sistema simplemente económico, pero es un sistema que obviamente repercute a nuestra forma de pensar, de vivir, etcétera, etcétera. En cuanto económico, es global al final. Adopta y representa, como comento, esta tendencia. Lo vemos en la necesidad de tasas de crecimiento constante, cuando todo el mundo, cualquier economista sabe que es imposible crecer constantemente todos los años al 3 o al 2%. De hecho, por eso hay las crisis constantes. La acumulación de riqueza es una consecuencia más. La acumulación de riqueza, digamos, desmesurada, también es una consecuencia más de esta tendencia a la ilimitación. Lo vemos, aquí comento el calentamiento global. El calentamiento global sería más bien un síntoma de esta tendencia a la ilimitación, que se manifiesta en el hecho de que hay unos límites naturales que estamos sobrepasando continuamente, y precisamente por eso nos enfrentamos a un gran reto este siglo XXI, que es, comentaba Ricard, que bueno, queremos en algún momento, desde Silicon Valley están planteando conquistar otros planetas, no sé si tanto por un problema poblacional aquí, como que vamos a dejar un vertedero al final. En definitiva, básicamente el capitalismo entiende que cualquier límite que haya es simplemente un límite transitorio, es un límite no estructural, que sería algo, digamos, que niega el capitalismo, y que tiene que ser algo que tiene que haber una previsión de poder ser transgredido o superado. Bien, esto lo pasaremos más rápido porque es algo que ya se ha comentado en la comunicación anterior. A mí me interesaba exponer un poco lo que significa el transhumanismo, en la medida en la cual, para mí, el transhumanismo tal y como se concibe hoy, con teóricos como Nick Bostrom, es la ideología científica que quizás más paradigmática de este pensamiento del no límite, ¿no? Para empezar, la tecnología
desde la ideología transhumanista es simplemente una herramienta que sirve para mejorar al hombre, del cual se concibe que, por así decirlo, hay una naturaleza muy clara del hombre, que es algo más o menos que tienen de manera intuitiva, y todo lo que podamos utilizar para mejorar las condiciones del hombre, en el sentido de que entendemos que cualquier cosa que quisiéramos cambiar es simplemente porque es defectuosa, pues tenemos el deber, por así decirlo, de intentarlo, ¿no? Sobre, bueno, Nick Bostrom, tengo el enlace pero no sé si antes funcionaba. Un resumen de una de las definiciones primeras que hizo Nick Bostrom hace unos años sobre transhumanismo es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral, y el énfasis en moral creo que se debe hacer, de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para eliminar aspectos no deseados, también volvemos a lo mismo, y no necesarios de la condición humana. Aquello que ya es no deseado y no necesario es otra cuestión, ¿no? Y sobre todo me interesaba enseñaros el link de José Luis Cordeiro, que Ricard conocerá muy bien. Si no recuerdo mal, estaba, o no sé si está todavía, trabajando para Google, José Luis Cordeiro, y básicamente es uno de los grandes profetas del transhumanismo hoy en día, pero básicamente, con todos los respetos, no es algo peyorativo, pero es principalmente un publicista. Es decir, él no hace investigación, no dedica tiempo a ello, sino básicamente concede entrevistas de radio, de televisión y demás, hablando de aquello que las bondades, digamos, de la ideología transhumanista, ¿no? Y una de sus frases más famosas es: 20 años llegará la muerte de la muerte, que es precisamente el último límite que el transhumanismo ve y que quisiera transgredir, que quisiera vencer, es el de la muerte. Es decir, si ya llegamos al momento en el que no morimos, ya obviamente todo es posible, porque si somos capaces de no morir, ¿qué no seremos capaces de hacer, no? Más allá de debatir las cuestiones técnicas de si será posible esto o no, es curioso esa aspiración, en la medida en la cual consideran, entre otras cosas, por ejemplo, que la enfermedad pues es simplemente el envejecimiento es simplemente una enfermedad, ¿no? Bien, entonces a este paradigma, digamos, de tradicional o predominante del pensamiento occidental en buena parte de pensadores científicos y demás, que, como comentábamos, se traslada al capitalismo, a la ideología transhumanista, pero que lo podemos encontrar en muchos otros sitios. Yo he encontrado desde hace tiempo el pensamiento de muchos pensadores y pensadoras que intentan pensar el límite, ¿no?, desde diversas perspectivas. Aquí he puesto una pequeña frase de Donna Haraway en su manifiesto Cyborg, que ella escribió en 1985, si no recuerdo mal, en el cual habla del uno y del individuo de una manera. Ella no utiliza la terminología de individuo, es una terminología que sí que utiliza Judith Butler, pero básicamente yo quería hablar muy brevemente del ocaso del individuo como uno de los primeros síntomas para pensar desde el límite, y es que tradicionalmente Judith Butler habla mucho de esto en conferencias y demás, y en algunos de sus libros también lo ha comentado, y es el hecho de que nuestro sistema actual se sostiene en uno de sus pilares fundamentales, es que existe un individuo que es concebido como en clave moderna, como lo plantean en el contrato social Rousseau y demás, que parece que nace adulto y simplemente tiene raciocinio y no necesita nada de los demás. Es decir, es una sustancia estanca que simplemente se relaciona con los demás, pero que en principio es plenamente autónoma, ¿no? Desde esa perspectiva, la vulnerabilidad y la dependencia se consideran debilidades, ¿no? De hecho, el hacerse a sí mismo, típico de la propaganda norteamericana, por ejemplo, pues va muy en esta dirección. Obviamente todo el mundo asume que nos tenemos que conectar, nos tenemos que relacionar, que es importante para nosotros mismos, pero siempre partiendo de la base de que nosotros
digamos, somos sustancias estancas que podríamos ser plenamente autónomas en alguna circunstancia, ¿no? Entonces, esto es lo que empieza a cuestionar, ¿no? Autoras como Judith Butler y Donna Haraway aquí, cuando dice "The service the one who is not dominated, who knows that he is the share of the other", bla 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 bla, pero al final es una ilusión. El uno no existe, no hay un uno autónomo que pueda prescindir de lo demás. Un uno que es una base fundamental del pensamiento, por ejemplo, transhumanista, es decir, la tecnología se adhiere a mí en vez de converger conmigo, es decir, es simplemente algo que está al servicio de algo que en principio ya sería autónomo previamente. Pero este límite, Donna Haraway, por ejemplo, también lo piensa desde la epistemología, cuando habla de saberes situados. No voy a leer la cita, si queréis os puedo pasar luego el PDF también. Pero básicamente la perspectiva de los saberes situados desde la que habla Donna Haraway es que vamos a pasar de la universalidad a la parcialidad. Aquí me equivoqué al traducir uno de los términos, disculpen. Y entender, pues eso, los saberes situados como límite. Se pretende una objetividad desde la parcialidad, cosa que a veces siempre se entiende que parcialidad es contradictoria a objetividad, pero Donna Haraway dice no debemos dejar de aspirar a la objetividad en el conocimiento, ni al relativismo tampoco, porque dice el relativismo es pretender estar en todas partes cuando no estás en ninguna, pero lo que tenemos que asumir es que no podemos abandonar nuestra perspectiva a la hora de conocer, con lo cual esa será la única manera en la que podemos llegar al tipo de conocimiento. Muy brevemente, otro prisma de pensar el límite sería la materialidad. Hoy en día Catherine Malabou es una de las grandes filósofas que piensa la materialidad y desde ahí se piensa la noción de límite, en el cual está hablando de un materialismo no trascendente, ¿no? Desde su noción de plasticidad y la de plasticidad negativa, ella habla de que el cerebro, por ejemplo, es plástico, pero eso quiere decir que hay transformación, pero también hay reversibilidad y agotamiento, hay un límite de la materia, es decir, no podemos transformarnos continuamente. De hecho, por ejemplo, el Alzheimer es un ejemplo para ella de plasticidad negativa, en la medida en la cual se produce una transformación, se produce una transformación irreversible que acaba agotando y al final no se producen más cambios, ¿no? El ejemplo de la salamandra es muy paradigmático porque lo utiliza en un libro, Changer de Difference, que escribió en 2009, en el cual habla de la salamandra como paradigma de la regeneración entendida plásticamente, en la medida que a una salamandra, cuando se le corta o pierde una cola accidentalmente y demás, se le regenera la cola, pero la nueva que aparece no es exactamente igual a la anterior, normalmente es más pequeña y demás, porque pierde fuerza a la hora de regenerarse y tiene un número límite de veces que puede regenerar la cola, no podrá regenerarla indefinidamente, con lo cual cada vez que se está regenerando no es la misma, no hay una forma previa a la que volver. Entonces diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver todo con humor? Que al final es casi lo que no vamos a tener mucho tiempo de tratar. Y es que yo he intentado entender el humor a través del concepto de límite, que es uno de los conceptos importantes, no el único, pero uno de los conceptos importantes de mi trabajo doctoral. Y yo entiendo que el límite es como el reverso ontológico de la incongruencia, ¿no? Las teorías clásicas para explicar cómo reímos, una de ellas es la incongruencia, es decir, nosotros notamos algo que sucede y no debería haber sucedido y entonces nos reímos, ¿no? Entonces el límite es entender para mí esta incongruencia desde una perspectiva ontológica. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace el humor es manifestar que algo, la sentencia del todo es posible de la que comentábamos, efectivamente no es posible. Es decir, el humor, al contrario de lo que se suele plantear el debate moderno de cuáles son los límites del humor, a mí me gusta decir que más bien deberíamos plantear que el humor lo que hace es marcar los límites que ya existen previamente. Es decir, lo que duele del humor es hacerte reconciliar con la finitud humana, por así decirlo, ¿no? Esta contradicción que tenemos entre nuestra aspiración infinita y nuestra realidad finita. Como digo, el humor evidencia el límite en la medida que introduce la duda ante la posibilidad de poder hacer todo aquello que quisiéramos, ¿no? También introduce pues la excepción y el exceso como categorías que forman parte de nuestro ser. Y como comento, pues no se puede vencer al humor porque no entra en la dialéctica del pensamiento binarista, porque no plantea una alternativa. Es decir, el humor, cuando se ejerce, no pretende por ejemplo, si
hacemos un chiste sobre transhumanismo, sobre lo que quieras, ¿no? Estamos hablando ahora de esto y no es que esté planteando una alternativa que sea más viable al uso de la tecnología, por ponerte un ejemplo, sino simplemente que le está planteando cuáles son los límites que no va a poder transgredir. Y bueno, quería simplemente, yo creo ya que este tipo de exposiciones era importante que hubiera algún tipo de ejemplo, pero sucede que cuando hay tantísima cantidad de formas de humor y tantísimos inputs hoy en día, me costaba muchísimo poder elegir realmente, y entonces he puesto aquí, bueno, que se pueden encontrar estas teorías ejemplificadas, digamos, en cantidad de niveles de internet, en sátiras políticas, juegos de palabras y demás, y luego dos breves ejemplos que recogí a última hora casi. El primero que pone: hurra, los nuestros han tomado la ciudad, hurra, grita un partisano. ¿Y quiénes son los vuestros?, le pregunto a una que pasaba por ahí. Pues está claro, los que han tomado la ciudad. Claro, es una manera de posicionarse que está muy bien. Y una cosa que quería comentar, para que se viera que obviamente no es una cuestión del capitalismo como sistema que adopta esta tendencia y ya está, sino que esta tendencia a la ilimitación la vimos también en los socialismos del siglo XX. Quería comentar, bueno, es muy célebre, por ejemplo, el libro de La broma de Milan Kundera, no sé si se ha leído, pero es un libro célebre de cómo una sociedad estricta y rígida, en el sentido de que no cabe la duda, es decir, no se pueden dudar de los principios del régimen, porque dudar de los principios del régimen significa destruirlos, y por eso la risa es tan peligrosa, ¿no? Y un pequeño chiste para terminar, que comenta que cuáles son las perspectivas. Esto es un chiste para yo creo que quiero decir, no es un chiste muy reciente, pero a finales de los 80, con la perestroika en la Unión Soviética y Gorbachev. ¿Cuáles son las perspectivas de la perestroika? Existen dos escenarios posibles. El primero es realista: vendrán unos marcianos y nos salvarán. El segundo escenario es de ciencia ficción: lograremos los objetivos de la perestroika. Y ya está. Lo siento si me he atabalado un poco, pero es que eran muchas cosas que tenía que comentar. Aquí tenéis mis vías de contacto si hay alguna pregunta o cualquier otra cosa que queráis mirar de mis trabajos anteriores. Muchas gracias. Gracias. Pues pasamos a las preguntas. Podemos también para que nos pueda mandar el mismo correo. Sí. No, el mismo, si acaso hay un correo y sí. aprovechamos. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya tengo el dinero. Sí, claro. El mismo correo. Sencilla, pero en realidad tú el tipo de... O sea, si yo he entendido bien, o sea, no has diferenciado mucho el tipo de risas, no has hecho grandes grupos, ¿no? Pero has venido a decir que había una que de alguna manera es como la sublimación de que suceda lo que uno pensaba, lo que uno no pensaba, ¿no? Es como esa risa un poco practicálica, ¿no? De que os pasa algo, que alguien se cae, ostras, y te coge la risa, ¿no? Y luego parecía que la otra risa, por ejemplo, de la que hablabas, yo la identifico un poquito con la risa como ironía. Es decir, cuando nos damos cuenta entre el delirio humano, de hacia donde queremos ir, y lo real se nos presenta como, bueno, es una especie de reconocimiento de nuestros propios delirios. En ese sentido, como lo real nos limita. Ya. No. Pregunto, no sé si lo he entendido bien. Luego habría millones de risas, ¿no? Por ejemplo, los límites del lenguaje, cuando nos reímos con las palabras estas que hacemos de palabras silábicas, en Francia, por ejemplo, se hace mucho con los sonidos, ¿no? Aquí lo hacemos un poquito menos. En Francia es muy recurrente, hay libros enteros de poesías enteras con juegos de lenguaje, justamente haciendo simplemente un espacio entre sílabas y todo cambia el significado, etc. Pero quizás es interesante en cuanto al tema del contexto del Congreso. Aquí yo creo que quizás sería la risa como ironía, ¿no? La ironía de una especie de mitología que nos estamos viendo, ¿no? Podríamos decir una nueva mitología contemporánea. Ha habido varias, ¿no? La de Franco dice, ¿no? El mito del mundo griego, se pone la ilustración, y luego la ilustración es un mito, y parecería que ahora estamos entrando en cuanto a las nuevas desarrollo de las potencialidades cinematográficas, una especie de una nueva creación de un mito, y la risa podría ser algo saludable en ese contexto. Si estás pensando,
Porque ha sido marcado como otros lugares que no acaban de entender muy bien en qué sentido activas la risa en el contexto de... Ya, no, es que... Congreso y con qué es lo que estás trabajando, pues te Claro, invito a no, quiero decir, por el tipo de congreso que es y el tiempo que disponía era un poco complicado porque quería dar un poco de perspectiva, pero al final resulta que el tema central pues no se podía entrar mucho en detalle, ¿no? Yo lo que he querido comentar es que hay diferentes tipos de teorías de la risa, pero yo creo que es una tendencia bastante generalizada hoy en día. La mayoría de los pensadores que intentan abordar estas cuestiones suscribirían que hay una preeminencia de la teoría de la incongruencia en todo lo que leímos por una sencilla razón. Porque a diferencia de otras teorías como la de la superioridad y demás, la teoría de la incongruencia no se fija en los sujetos emisores y receptores de los mensajes, es decir, en tu estado de ánimo o demás, o si yo me quería reír de ti, si yo me sentía más a gusto o me sentía superior, sino simplemente en la broma, en el chiste, en la expresión cómica como tal. Y todas las expresiones cómicas como tal, en algún nivel, manifiestan un tipo de incongruencia. Incluso los juegos de palabra que parecen neutros en el sentido de no hay una intención en principio, digamos, ni política, ni destructiva, ni demás, también son incongruencias porque es ante lo esperado una ruptura. Eso es lo que se produce en todas las manifestaciones cómicas, sin excepción. Siempre hay un juego entre lo esperado y la ruptura. Puede ser muy naif o muy blanco en el sentido de un tropezón, puede ser un juego de palabras, puede ser una sátira política. Sí, hay niveles de sofisticación obviamente, pero eso no es tanto lo que me interesa a mí tratar en general y menos en este caso, sino el hecho de que evidentemente esto se produce así, ¿no? Y yo lo he querido abordar desde otro prisma, que es desde la ontología, y entonces considero que el límite sería la ontología, lo que es la incongruencia a la epistemología, en el sentido de lo que hace el humor siempre es enfrentarse ante los límites que no podemos sobrepasar de ninguna manera, ¿no? De hecho, por eso, por ejemplo, en el caso del humor político se ve muy claramente el hecho de que la recepción de los líderes políticos de más envergadura en general del humor no suele ser muy positiva, tiene algo que ver con que es hasta aquí. Es decir, cuando se hacen bromas sobre Donald Trump, ¿no?, que hoy en día pues sería como uno de los máximos referentes de persona a la que se hace humor a costa de ella a nivel político, es precisamente lo que se hace es cuestionar que esto ya no puede pasar de aquí. Esto no es que no pueda pasar de aquí porque no debiera como imperativo moral, es que no va a poder. Es decir, usted puede hacer lo que quiera, pero no puede negarme mi capacidad de reírme de usted por lo que está haciendo, porque está haciendo esto y a mí me parece incongruente por esto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enfrentan nuestros límites en un sentido estructural, aquellos que son irreductibles, ¿no? Aquellos que no son transitorios, que no son frutos simplemente de hoy estaba cansado y mañana venceré ese límite, ¿no? Que es uno de los presupuestos básicos de nuestro pensamiento, que cualquier límite, en el fondo, la ideología del progreso funciona así, al fin y al cabo. Cualquier límite es transitorio, pero quizá no, quizá hay límites que se quedan ahí, en la materia, en la epistemología, etc. Otra pregunta. Aquí, cuando hablas de límites, el tema cultural tiene mucho peso, ¿no? De cada cultura tiene una visión de los límites diferentes y también aparte del tema político, ¿no? Y ahora, cuando hablabas de esto, me venía a la cabeza la foto de hace un año, ¿no? Del juicio viene una persona por llevar una nariz de payaso. Entonces, no sé, un poco el límite también viene muchas veces condicionado por la visión cultural del colectivo, que uno obtendrá el límite en un punto y otro en otro, no sé. Claro, por eso el lenguaje es engañoso en el sentido de que para mí estos serían límites en un sentido menor, en el sentido transitorio, es decir, los límites culturales que marca cada sociedad y demás se pueden modificar, se pueden ampliar, porque obviamente no es lo mismo
uno hacer, por ejemplo, hablando de humor, pues nosotros no consideramos de tan buen gusto hacer chistes sobre determinadas cosas ahora que a lo mejor hace 30 años a nadie le importaba, ¿no? Por ejemplo, sobre homosexuales o sobre lo que fuera, hoy en día serían mayormente bastante inaceptables en general, y hace 30 años causaban risa de todo el mundo. Entonces, en ese sentido, ese tipo de límites se van moviendo, pero hay límites, digamos, que es un choque contra aquello que es irreductible de nosotros, ¿no? Como nuestras propias condiciones materiales. El ejemplo del transhumanismo es muy claro, porque el horizonte de la muerte ha formado parte de la humanidad siempre. El simple hecho de plantear que esto a lo mejor hay un día que no fuera así, probablemente a mí me suena a Peter Pan, en el sentido de quiero ser siempre un niño que no crezca, porque, bueno, primero veremos si se puede dar técnicamente, cosa que yo creo que es más que discutible, porque quiere decir eso, por la termodinámica habrá un momento que se acaba, pero aunque fuera técnicamente posible, luego está todo el horizonte que se abre después, ¿no? Y en ese sentido, a ese tipo de límites me refiero. En el límite epistemológico también es muy claro. Nosotros tenemos una posición de conocimiento y nosotros no somos observadores neutrales de la realidad. Entonces, cuando nosotros almacenamos conocimiento, lo procesamos, estamos limitados por nuestra propia parcialidad. Entonces, si alguien pretende transgredir eso, en el fondo, cuando alguien se ríe a costa de eso, le está marcando que efectivamente usted no lo puede saber todo, no es que no lo pueda saber todo en un sentido cuantitativo, es que no puede tener una perspectiva supuestamente objetiva en el sentido clásico de neutral. No hay perspectivas neutrales, hay solo perspectivas parciales y objetivas dentro de esa parcialidad. Y bueno, en todos los campos yo creo que hay algún límite estructural. Claro, concretarlo, esto ya es un debate de cierto calado y muchas horas, ¿no? Pero sí que hay, creo, sin duda, algún tipo de límite estructural en cualquier campo, ¿no?